Gracias a Dios por este día maravilloso. Los voy a invitar a leer la palabra del Señor. Dos escrituras. Vamos a leer dos escrituras para nuestra plática de esta mañana. Yo casi nunca acostumbro decir los temas porque cuando estábamos en la escuela bíblica, a veces uno comienza y pues dice otras cosas que no están en el tema y la gente decía, ya agarró monte, ya se perdió. Pero yo sí les voy a decir el tema de esta mañana. Vamos a hablar de la dispensación de la gracia y sus beneficios. La dispensación de la gracia y sus beneficios. Les voy a invitar que lean conmigo Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el verso 17. Y voy a leer también en Tito. Tito está al final de la Biblia, casi al final. Allá por Timoteo, segunda de Timoteo enseguida está Tito. Cuando lo hayan encontrado me dicen amén. Espero que todos. Juan capítulo 1 y verso 17 dice así. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versos 11 al 13, dice así. Tito, capítulo 2, verso 11 al verso 13. Dice, perdón, sí es capítulo 2, yo estaba viendo el 1. Capítulo 2 de Tito, dice el verso 11, 12 y 13. Porque la gracia de Dios se ha visto o se ha mostrado para salvación a todas las personas. Los hombres es todo el género humano. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esperando, la palabra aguardando quiere decir esperar. Esperando la esperanza bienaventurada, y la palabra manifestación quiere decir enseñar, ver. Y ver la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a leer otra vez. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha visto o se mostró para salvación a todos los seres humanos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, porque estás en los cielos. Por quien tú eres, Señor, te damos honor. Por quien tú eres, te damos honra. Por quien eres tú, Señor, te damos la gloria, la alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud por quien tú eres y todo nuestro reconocimiento, Señor, por quien tú eres. Eres tú por quien vivimos, por quien nos movemos y por quien somos. Eres tú, Señor, quien nos hizo, quien nos formó. Y eres tú, Señor, quien sopló en nuestra nariz el aliento de vida y nos hizo almas vivientes.
Queremos darte muchas gracias en esta hora por el Señor Jesucristo. Si no fuera por el Señor Jesucristo, seríamos los más miserables de todos los mortales. Pero gracias por tu santo Hijo, el Señor Jesús, por su muerte, por su sangre que derramó, su muerte y su resurrección, que es la garantía, Señor, de nuestra redención. En esta mañana te damos muchas gracias por la bendición de estar aquí reunidos una vez más. Señor, en este lugar que ha sido dedicado a tu servicio y para tu gloria. Estamos en esta hora invitando la presencia del Dios Trino. Estamos invitando la presencia de Dios el Padre. Estamos invitando la presencia de Cristo. Estamos invitando la presencia del Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana vengas a vivir en nuestras almas. Te invito que en esta mañana vengas a vivir en nuestras vidas. Hagas en nuestras almas tu morada. Hagas en nuestras almas tu habitación, Señor, y mientras mi Padre nos permita vivir de esta tierra, seamos compañeros de la vida. Caminemos juntos, vayamos juntos, y la gracia de tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos por sendas de justicia y de rectitud. En esta hora, Señor, yo bendigo a mis hermanos que han llegado a este lugar. Bendecimos sus almas, bendecimos sus vidas. Bendigo en tu nombre a cada varón. Bendigo a cada dama, Señor, a cada una de mis hermanas. Bendigo a cada joven, niños también que han llegado. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y bendecimos a tus hijos. Algunos que queriendo poder venir no pudieron hacerlo. Les bendecimos en tu nombre. Enviamos palabra de sanidad hasta Chiapas, Señor, donde está la mamita de mis hermanos. En tu palabra está escrito, en tu palabra está escrito, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidan será hecha por vuestro Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Señor, y por tu palabra, por la verdad de tu palabra, enviamos palabra de sanidad hasta allí, hasta el hogar de mi hermana. Y la declaramos libre, la declaramos sana, la declaramos sana, la declaramos sana. Y que la noticia que reciban los hermanos es de su bienestar y la sanidad de su madre. Señor, alguien que llora, les enviamos palabra de consuelo. Alguien que está caído, enviamos palabras de fortaleza. Y Señor, y alguien que escucha esta mañana a través de las ondas sociales, Padre justo, enviamos palabra. Y alguna vida que clama por perdón, por misericordia, allí enviamos bendición. Señor, hemos leído tu palabra y al considerarla esta mañana te ruego que pongas palabra en mi boca. Señor, pon palabra en mis labios. Pon palabra en mis labios, Señor. Que la palabra que salga de mi boca sea palabra que edifica. Que la palabra que salga de mi boca sea palabra que levanta. Sea palabra que estimula la fe de mis hermanos y sean edificados. En esta hora, mi Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Usa mi boca. Usa mis labios y da palabra en mi boca. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y mi hermano Camargo, bienvenido. Que Dios me lo guarde y bienvenidos. Bienvenidos que todos ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos. ¿Quién está? Aquí somos, hay muchos diferentes apellidos, pero somos una familia nada más. Nada más, hermanos y hermanas en Cristo. Es lo que dice en Gálatas. Y en esta mañana, considerando esta escritura, los que hemos leído, según la enseñanza de los sabios, según la enseñanza de los sabios,
es decir, los sabios en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El desarrollo, hermanos, que ha tenido la humanidad desde el principio de la creación y hasta el final de la historia está dividido en 7 dispensaciones. La última no se las voy a decir porque esa no nos corresponde a nosotros. La séptima dispensación es el reinado de Cristo en la tierra. Y nosotros vamos a estar ya por 7 años allá en el cielo con el Señor. La iglesia ya no estará aquí. La palabra dispensación quiere decir tiempo de duración. Dispensación quiere decir espacio de tiempo. La primera dispensación se llamó dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Comenzó con la creación de nuestros padres, Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo duró esta dispensación, no sabemos cuántos siglos, pero terminó con la desobediencia a Dios de nuestros padres. Terminó la dispensación de la inocencia con la caída de ellos, cuando desobedecieron a Dios y fueron expulsados y echados fuera del paraíso. Dice en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, y los sacó Jehová del huerto de Edén. Y el verso 24 dice, echó fuera al hombre. En Isaías capítulo 59, verso 2, dice la Escritura que el pecado, hermanos, destruye la comunión con Dios y separa de Dios. La segunda dispensación se llamó dispensación de la conciencia. El desarrollo de la población humana comenzó con el nacimiento de Caín. Allí comenzó el desarrollo de generación humana. Comenzó con el nacimiento de Caín, su iniquidad, su pecado. Dice en Génesis capítulo 4 y verso 5 que dice, se ensañó, que quiere decir que Caín se enfureció contra su hermano. Describe también su violencia. Dice en Génesis capítulo 4 y verso 8, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta dispensación de la conciencia, de la violencia, y también terminó, dice en Génesis 7, con el juicio del diluvio, que acabó con todo y con todos. El mundo presente, hermanos, que nos ha tocado a nosotros vivir, también con toda su maldad, su rebelión contra Dios, su inmoralidad desvergonzada, su criminalidad incontrolable y con toda su corrupción, está sentenciado en la misma santa palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 6 y verso 7. El mundo antiguo terminó cubierto por el agua, pero el mundo de hoy está reservado por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la condenación de la humanidad perdida e impía y pecadora. La tercera dispensación se llamó dispensación del gobierno humano. Dispensación del gobierno humano. Comenzó esta dispensación con Noé y su familia cuando salieron del arca y duró hasta la separación de las familias. Es decir, cuando se formaron las naciones en Génesis capítulo 11, cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. Esto se encuentra en el país de Irak. En Irak comenzó, ahí terminó esta historia, ahí se desarrolló. En Génesis capítulo 10 y verso 32, dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos
y de estos se esparcieron en la tierra después del diluvio. La cuarta dispensación. La cuarta dispensación comenzó con el llamamiento de Abraham. Se llamó dispensación de la promesa. La cuarta dispensación se llamó dispensación de la promesa. Comenzó con el llamamiento de Abraham en Génesis 12. El trato de Dios con Abraham y la promesa que hizo Dios a Abraham, que de su descendencia Dios levantaría a Cristo, quien sería el Redentor y el Salvador de todas las naciones. Dice en Génesis capítulo 28 y verso 14, Dios le dijo a Abraham, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás en todo lo ancho del mundo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, es increíble que la mayoría de las naciones árabes de allá del oriente son descendientes de Abraham. Es terrible, es grande su descendencia. En Gálatas capítulo 3 y verso 6, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y se le dijo y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta dispensación terminó, hermanos, con el Éxodo, cuando la gran familia de Abraham, descendientes de Jacob su nieto, fueron libertados milagrosamente por la mano poderosa de Dios en Éxodo 12 de la esclavitud que vivieron en Egipto. La quinta dispensación se llamó la dispensación de la ley. Esta dispensación comenzó con Moisés en Éxodo capítulo 19 y 20 en el monte Sinaí. Esta dispensación incluye casi toda la historia desde Éxodo, desde Deuteronomio hasta Malaquías. Incluye toda esta historia. Incluye los libros de Josué, Jueces, incluye el reinado de Israel que comenzó con Saúl en 1 Samuel capítulo 1. Incluye la división de Israel en dos reinos. Eso está registrado en Primera de Reyes, capítulo 10 y capítulo 11. Esta dispensación incluye también el cautiverio a Siria e incluye también 70 años de cautiverio en Babilonia, registrado en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Y también incluye esta dispensación el nacimiento de Cristo, su ministerio anunciado al mundo. Todo esto incluye la dispensación de la ley. Quiere decir que como dije, incluye el nacimiento de Cristo y su ministerio, que Él era la esperanza de Israel, el Salvador esperado. La dispensación de la ley terminó, hermanos, con el juicio del pecado en la crucifixión de Cristo en la cruz. Por esto, en Romanos capítulo 10 y en el verso 4, escribió el apóstol Pablo y dice, porque el fin de la ley, la terminación de la ley, se cumplió en Cristo para justicia a toda persona que cree. En Gálatas capítulo 3 y el verso 12, dice, porque la ley no es de fe. La ley no es de fe. Y tampoco es por obras. La ley es por obras, no por fe. En Mateo capítulo 5 y en el verso 17, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Quiere decir, yo no he venido a quitarle el poder o la autoridad a la ley. Yo he venido a cumplirla. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, cumplió y satisfizo todas las exigencias que demandaba la ley para el perdón de los pecados. Desde el momento cuando clavado en la cruz,
En Juan capítulo 19 y verso 30, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Significa misión cumplida. Significa toda obra de redención quedó completa. Desde aquel momento, hermanos, desde aquel momento, la buena noticia ha sido y es la esperanza de salvación y felicidad eterna para toda persona que cree. Dice en Hechos 10 y verso 43, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. La sexta dispensación se llama dispensación de la gracia. Y vamos a hablar de la gracia. Comenzó con la resurrección de Cristo. ¿Sabe que si Cristo no hubiera resucitado, aunque hubiera muerto, aunque hubiera sido sacrificado, aunque hubiera derramado su sangre, si Cristo no hubiera resucitado, no habría iglesia, y no habría salvación, y no habría perdón, no habría nada. La redención, es decir, la resurrección de Cristo es la garantía que tenemos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, dice en Hechos capítulo 2, comenzó con la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, que fue para inaugurar la naciente iglesia del Señor, que incluye la evangelización mundial que lleva ya 2000 años, un poco más de 2000 años, y durará hasta el momento del arrebatamiento, el momento aquel que dijo el Señor en Mateo capítulo 5, 25 y verso 10. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Allí termina la gracia. Allí va a terminar la gracia. Pero ahorita, gracias a Dios que está abierta. Ahorita la gracia está abierta. Cerrada la puerta, hermanos. Cerrada la puerta. Por eso enfatizamos tanto que la gente acepte a Cristo como un Salvador. Porque hay dos cosas que son seguras. Dos cosas que son seguritas. La muerte o en la venida de Cristo. Así que hay que estar preparados para morirnos o para irnos con el Señor. Entonces, cerrada la puerta, dijo el Señor, no hay otra oportunidad para ser salvos. No hay otra oportunidad de ser salvos, cerrada la puerta. En Mateo 25, verso 11 y verso 12, dijo el Señor, que clamar por salvación después del rapto será demasiado tarde. La dispensación de la gracia, hermanos. La dispensación de la gracia es el tiempo en que estamos viviendo nosotros hoy. Ahorita mismo estamos viviendo en la gracia. Es el tiempo cuando Dios está llamando y está invitando a todos por medio de la predicación del Evangelio a ser salvos. La dispensación de la gracia es el tiempo cuando Dios muestra su paciencia y espera que todos se arrepientan. Qué grande es el amor de Dios, hermano. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque Él está esperando, porque Él quiere que todos sean salvos. Qué grande es el amor de Dios. Él nos creó, Él nos hizo. Y mire, yo no sé si ustedes han pensado que la vida que usted y yo tenemos es la vida de Dios. Él sopló su vida, la sopló en la nariz de nosotros cuando nos hizo. Y la vida que tenemos es de Dios. Entonces, Él quiere que todos sean salvos. Tristemente, no todos van a ser, pero ojalá. Por eso enfatizamos tanto que acepten a Cristo como Salvador personal. Es el tiempo, la gracia es el tiempo cuando por medio del Evangelio invita a Dios a ser salvos. Es el tiempo cuando Dios muestra su paciencia y espera que todos se arrepientan. Es el tiempo de la misericordia de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2 y verso 4, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, explica lo que es la gracia divina de Dios. Y dice en Tito capítulo 3 y verso 7,
para que habiendo recibido el perdón de nuestros pecados por el gran favor que recibimos de Dios. ¿Sabe usted que la salvación es un favor? Que Dios nos hizo el favor. Gracias a Dios que nos hizo favor. Por eso somos salvos, porque Dios nos hizo el favor de salvarnos. Viniéramos y una vez habiendo recibido el perdón de nuestros pecados por el favor que recibimos de Dios, viniéramos a ser herederos de la promesa de la vida eterna. La gracia de Dios, hermanos, es un beneficio. La gracia de Dios es un beneficio que ningún ser humano merece. Ningún ser humano merece la gracia de Dios. Pero Dios, que es bueno, en su bondad la concede, nos ha concedido a nosotros, a los pecadores que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él buscando su perdón. No lo merecemos, pero es posible a favor nuestro por la muerte de Cristo. Si no fuera por Cristo, hermanos, si no fuera por Cristo, no estaríamos aquí. No sé si ya les dije una vez, pero lo voy a decir ahora. Yo vivo por la misericordia de Dios. Cada mañana que mis ojos se abren, yo le digo, Señor, gracias por este día más que vivo. Es un día más que yo vivo por tu misericordia. Sabe que yo me rebelé contra Dios un día. Y mi papá me dijo, ¿no tienes temor que Dios te castigue, hijo? Le dije, no, que lo haga cuando quiera. Y Dios me agarró la palabra, hermano. Dios me agarró la palabra. Yo estaba arreglando el tractor para irme a trabajar. Y de repente, allá en el norte se levantó una nubita negra. Nomás una nubita negra. Pero más o menos en 15, 20 minutos, el cielo estaba negro. El cielo entero. No cayó ni una gota de agua, pero estaba yo cerquita de la cocina de donde estaba mi mamá. Yo estaba sobre el tractor y mi mamá estaba en la cocina y yo vi que el rayo cayó en la mesa, en la cocina. Yo vi que el rayo cayó en la cocina, pero me quedé ciego y no pude abrir los ojos y no veía nada. Y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. Gracias a Dios. Hay una escritura, no le acuerdo de momento la cita, pero dice la escritura que si los padres que tienen un hijo malo, merecen la muerte. Y yo doy gracias a Dios porque no me mató. Pero la lección fue bien aprendida. Y todos los días que oro, yo le digo, Señor, no permitas que la experiencia de aquella mañana se borre nunca de mi mente. Y cada mañana, cuando mis ojos se abren en la cama, yo le digo, Señor, gracias, un día más que vivo por tu misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque vivo todavía. Y no solo eso que me dejó vivir, me perdonó mis pecados y me llamó a hacer su servicio. Me bautizó con el Espíritu Santo. Y ese día que Dios me bautizó, esa noche yo no sabía, yo ni siquiera sabía. Yo estaba en una iglesia, yo fui músico y estaba ahí como músico en la iglesia. Yo jamás en mi vida había imaginado que yo iba a ser predicador. Y esa noche me bautizó un mediodía y en la noche, sin saberlo, me levantó y habló por mi boca. La primera vez que yo prediqué en mi vida, Dios habló por mi boca. Y yo me siento muy honrado. La misericordia del Señor. Quiere decir, hermanos, que el glorioso resultado del sacrificio de Cristo en la cruz es que salva al más vil. La gracia de Dios salva al más vil de los pecadores, al más indigno. Miren lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5 y verso 8. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios justifica. La palabra justificación es un término judicial. Un término judicial. Quiere decir que perdona al más malvado y justifica que perdona la culpa, perdona la maldad. Y dice en Romanos capítulo 5, verso 1,
tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Si no fuera por Cristo, yo no estaría aquí parado, hermano. Si no fuera por Cristo, ninguno de ustedes estuviera aquí. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la gracia bendita del Señor. La gracia perdona los pecados y los limpia. No solamente murió por nuestros pecados, los quita, los limpia. Y dice en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabe que no solamente perdona los pecados, nos limpia la conciencia. Yo fui pastor de un ancianito que en su juventud mató a su mamá. Él mató a su mamá. Se perdió. Él vivía en Ciudad Victoria y huyó. Nunca pisó la cárcel. Y yo una vez venía, habían pasado 30 y tantos años, y yo venía de Tampico, llegué a Ciudad Victoria, tenía un amigo, y llegué a saludarlo. Me dijo, ¿tú conoces allá en la frontera? ¿Conoces allá en la frontera a fulano de tal? Le dije, no. Y me enseñó el periódico. El hermano ya convertido aquí, antes de llegar a Brownsville, hay un rancho que se llama, ya ni acuerdo cómo se llama, La Paloma. Dice, ahí trabajó 20 años él, huyendo de la ley. Y allá luego se regresa, toda la familia son ¿cómo se llama? Que hacen construcción, trabajan en construcción, toda la familia esa. Y regresó a su casa, me platicó un día, dice, yo oré, hermano, yo tuve 34 años sin saber, perdí mi familia, perdí mis hermanos, mis hermanas, nadie los quería en su casa, pero regresó allá. Él no sabía que toda su familia se había convertido en Ciudad Victoria, y su familia no sabían que él se había convertido acá en la frontera. Cuando llega allá, los sobrinos lo denunciaron, y estuvo 4 días en la penitencia. Le testificó, en esos 4 días se evangelizó toda la ciudad, porque todos los periodistas fueron a entrevistarlo y les testificaba de Cristo. A los policías, a los jueces, ustedes lo que necesitan es arrepentirse de sus pecados. El viejito, ya estaba señor grande, ya había ancianito. Donde quiera que iba, dejaba el charco de lágrimas sobre la plataforma, por la gratitud que tenía con Dios. Dios limpia todos los pecados y limpia la conciencia. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la gracia bendita del Señor. La gracia redime, hermanos. Redimir quiere decir hacer libre, dar libertad. Quiere decir hace libre de culpa al que se arrepiente. Y en Romanos capítulo 8 y verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria. Los convierte en hijos de Dios y los hace herederos. Dice en Romanos capítulo 8 y versos 16 y 17, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que hayamos sido lo que hayamos sido, hagamos hecho lo que hayamos hecho, nuestra conciencia está limpia por la sangre de Cristo. Y nos convierte, nos da testimonio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es el tiempo del Evangelio. La gracia de Dios es el tiempo del Evangelio, de las buenas nuevas. Es el tiempo del gran favor de Dios que ofrece salvación eterna a todo mundo. Es el tiempo cuando todas las naciones tienen la oportunidad de escaparse del diabólico reinado de la bestia anticrista que se avecina. Tiene la oportunidad de escaparse de la gran tribulación y su horroroso desarrollo. Y tiene la oportunidad de escaparse de los juicios apocalípticos que vendrán sobre el mundo entero, que va a ser terrible. Por eso, no se quede. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, ábrale su corazón y recíbalo como Salvador, porque lo que viene va a ser terrible. Va a ser terrible. Mire, tal vez usted y yo no estemos ya, pero hay mucha gente joven que va a vivir en estos días.
El Señor no tarda, hermanos. El Señor no tarda. No crea que estamos muy lejos. No, no. Todo lo que estamos viendo es indicio de que el Señor viene. Y sobre la maldad que ha despreciado la salvación que Dios les ofrece. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 7, dice el testimonio: cuando sea visto el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar el pago. Note usted que dice, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. Pena es castigo. Sufrirán pena de eterna condenación. Mire que dice, siendo echados fuera de la presencia de Dios y de su gloria. Va a ser algo bien triste, hermanos. Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Mire, yo la primera vez, yo he visto el rapto 2 veces. Y la primera vez me quedé. Yo vi al Señor, lo vi venir. Vi como gente de las banquetas, de los balcones de las casas, iban en vestido blanco, iban a su encuentro. Y cuando yo vi eso, yo dije, ahorita, yo también, yo iba por una calle, en el sueño, en la visión, yo iba por una calle, y yo sabía todo lo que había en esa cuadra. Y dije, nomás voy a cruzar la puerta del restaurante, y también me voy. Y corrí, nomás crucé la puerta del restaurante y puse mis manos sobre la pared, pensando que allí me iba a ir, y me quedé. Y usted no sabe lo que yo viví esa noche. Fue algo doloroso. Aunque estaba viendo una visión, pero mi corazón partió en llama, en lloro, en lágrimas. Y mi papá me habló. ¿Qué tienes, hijo? Le dije, no, estaba soñando. Hermanos, y yo desde aquel día, a mí yo tuve un presentimiento de que yo me iba a morir dormido. Y usted no sabe lo que es eso. Pensando que yo me iba a morir dormido. Yo podía andar a cualquier hora de la noche, mi problema era dormir. Y saber que tenía que dormir. Es horrible eso, hermanos. Así que si alguien no ha aceptado a Cristo como Salvador, hágalo ahora. Hágalo. Entréguele su corazón, porque va a ser bien triste a los que se van a quedar. Ore por muchos, todos ustedes tienen hijos. Muchos de ustedes tienen hijos. Ore por sus hijos. Lástima que no podemos meterles a Cristo dentro, pero podemos orar por ellos, que Dios les hable. Que Dios les hable. Y yo alabo al Señor porque me perdonó mis pecados, hermano. Y estoy libre por la gracia de Dios. La dispensación de la ley, hermanos, la dispensación de la ley representó el trato de Dios con Israel. Repito, la dispensación de la ley que terminó con la resurrección de Cristo representó el trato de Dios con Israel. Desde el principio de la creación, Dios quiso que la nación de Israel fuera un pueblo santo. Dios quiso que la nación de Israel caminara en sus caminos que Él les había trazado. Desde el principio, Dios quiso que el pueblo de Israel obedeciera sus mandamientos. Desde el principio, Dios quiso que la nación de Israel fuera un pueblo especial para Él. Mire lo que les dijo en Éxodo, capítulo 19, verso 5. Mire lo que les dijo. Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es la tierra. Pero mire qué triste el testimonio que da Jeremías. El profeta Jeremías dice, en Jeremías 22 y verso 9, dice, pero Israel dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y los sirvieron y les rindieron culto. Ahorita mismo, hermanos,
Dios está tratando con las naciones gentiles que somos nosotros, las naciones que no somos judíos. Ama a Israel, está con Israel, pero está tratando con las naciones, no con Israel. La dispensación de la gracia representa el trato de Dios con todas las naciones de la tierra, lo que llamamos, lo que la Biblia llama pueblos gentiles, naciones gentiles. La era cristiana, hermanos, es el tiempo de la iglesia. La era cristiana es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo cuando Dios ha abierto las puertas del cielo y por medio del evangelio invita a cada persona que escucha a venir a una fiesta que Él ya tiene preparada para todos los que aceptan la invitación y reciben a Cristo. Dice, mire que dice Isaías 55 y verso 3. Presten atención y oigan, y vengan a mí, y será eternamente salva su alma, y haré con ustedes pacto eterno. En Hebreos capítulo 3 y verso 7. Por esto mismo dice el Espíritu Santo, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Qué triste que mucha... Qué triste, hermanos, que mucha gente ha cerrado su corazón a Cristo. Qué triste es eso. De aquí el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios el que dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La ley judía, hermanos, la ley judía y la gracia cristiana, que es la que estamos usted y yo viviendo, no se mezclan. La ley judía y la gracia cristiana no se mezclan, no se juntan y no se funden, porque las dos son diferentes. Dice, mire lo que dice la ley. La ley tiene 613 requisitos. La ley tenía 613 condiciones para ser perdonados. Y mire lo que decía la ley, o lo que dice la ley, porque ahí está todavía. Levítico 18:5. Por tanto, guardarán mis estatutos. Esos son 600, incluye 613 condiciones. Quiere decir, reglas establecidas. Y mis ordenanzas. Mire que dice, la persona que las cumpla será salvo por ellas. La ley, hermanos, encierra y esclaviza. La ley encierra y esclaviza. Por eso nadie las cumplió. Nadie, ninguna persona. La ley en Hebreos capítulo 7 y verso 19 dice, porque a nadie perfeccionó la ley, por la ley ninguno se salvó. Ninguna persona fue perdonada. En cambio, la gracia con sus dones, con su perdón de pecados, la gracia con su grandiosa salvación, su gloriosa libertad espiritual que se experimenta, su paz y su gozo, hace posible la presencia de Dios en el alma y en la vida de los creyentes. Por eso esta mañana estuvo con nosotros cuando iniciamos, mientras estaba el tiempo de la alabanza. Aquí estaba el Señor, hermano. Y aquí está, en este momento, aquí está en este momento el Señor. La ley condena al mejor creyente. La ley condena al mejor creyente. Dice en Levítico 18:5. 613 condiciones. Y dice en Deuteronomio 27 y verso 26. Deuteronomio 27, capítulo 27 y verso 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Y mire que dice Santiago. Santiago capítulo 2 y verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, las 613 condiciones de la ley, pero ofenden un punto. Ofenden un punto, es hecho culpable de todos. ¿De qué le sirvieron
a todos aquellos que buscando el perdón de Dios, buscando la perfección, ofrecieron sacrificios para cumplir cada requisito. ¿De qué les sirvieron sus esfuerzos que hicieron para cumplir cada detalle? ¿De qué les sirvieron tanta atención para hacer lo más correcto y satisfacer cada requisito? Y luego al fin no lograr nada, no alcanzar nada, no poder ser salvos. Eso se le llama esclavitud. A eso se le llama esclavitud. A diferencia, hermanos, la gracia justifica. La gracia justifica, quiere decir, perdona al pecador que cree en la fe de Jesucristo. Romanos capítulo 5 y verso 1, justificados pues por la fe. La gracia redime, hace libre de culpa al que busca. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Mateo capítulo 7 y verso 8. Al que busca, halla. Al que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. La gracia recibe al más vil de los pecadores. Ya les platiqué lo mío. Y me imagino que también con todos ustedes que ya han conocido al Señor. Entonces, salva al más vil de los pecadores. 1 Timoteo capítulo 1 y verso 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué bueno, Dios. Qué gracia. Esto es gracia. Que Dios, siendo tan malos, tan perversos, tan perdidos, tan irreverentes, tan desobedientes, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Creo que vale la pena decir gloria a Dios y darle gracias a Dios por su misericordia. Dice en Isaías capítulo 1 y en el verso 18, vengan ahora, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por esa bendición de la gracia. El propósito de la ley. El propósito de la ley, dice en Gálatas capítulo 3 y verso 19. ¿Para qué sirve la ley? Duró siglos. La ley duró siglos. ¿Para qué sirve la ley? Y dice Pablo en Gálatas capítulo 3 y verso 19, fue agregada a la ley, a la dispensación, fue agregada a causa de las violaciones humanas. Dice en Romanos capítulo 7 y verso 7, que Dios dio la ley para que por medio de la ley, dio la ley para que por medio de ella las personas supieran lo que es malo o lo que es pecado. Dice Pablo, yo no hubiera sabido que codiciar es pecado si la ley no dijera. Si la ley no dijera, se refiere a Éxodo 27 y Deuteronomio 5 y verso 21, no codiciarás. Si la ley no dijera eso, no se hubieran dado cuenta que era pecado codiciar. Entonces, y que la palabra codiciar es querer tener lo que otro tiene. En Romanos capítulo 3, hermano, y en el verso 20, Pablo asegura que en esforzarse en cumplir los 613 condiciones de la ley, ninguna persona logró o logrará tener el perdón de pecados, porque la ley no salva. La ley no salva. La ley no limpia los pecados, solamente los señala para que la gente no se evite o no los cometa, los errores o las faltas. La dispensación de la gracia, hermanos. La dispensación de la gracia es maravillosa. Es el tiempo de la iglesia del Señor, el tiempo que ustedes y yo estamos viviendo hoy. Es también la iglesia
La iglesia es la iglesia del Señor. La gracia, de la dispensación de la gracia es maravillosa porque es el tiempo de la iglesia del Señor. La iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo vivo de Cristo, nuestro dueño y Señor. La iglesia es un organismo viviente del que Cristo es la cabeza viva y eterna. La iglesia es la experiencia maravillosa, es una experiencia maravillosa ser miembro de esta compañía de creyentes redimidos y lavados con la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Por la iglesia, hermanos, por la iglesia no se pagó metales que se corrompen como oro o plata. Por la iglesia el Señor Jesucristo derramó su sangre, que el precio es incalculable, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La iglesia, la palabra iglesia, hermanos, la palabra iglesia quiere decir congregación o grupo de personas llamadas a salir fuera. Llamadas a salir fuera. Quiere decir salir fuera de las costumbres de las gentes. Dice en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 17. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. La palabra iglesia quiere decir apartarse de las prácticas pecaminosas de la presente generación. Es apartarse de las prácticas pecaminosas de la presente generación. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 19. Apártense de iniquidad toda persona que invoca el nombre del Señor. Yo he dado gracias a Dios, hermanos, porque me separó de mi parentela. Mis dos familias de las que forman mi parentela, los Jiménez, los Valerio, todos están en diferentes estados y algunos ya se murieron. Pero a mí Dios me separó de ellos. Yo doy gracias a Dios porque me separó de ellos. Un día yo fui al templo, aquí, a orar, y triste porque ciudadano americano y no hablar inglés. No poder hablar inglés. Apenas me aprendí la palabra thank you. Pero no hablar inglés, entonces se imagina eso. Y el Señor me dijo, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Si no te hubiera traído aquí, tú nunca me hubieras conocido. Y es verdad. Por parte de mi mamá, mi familia son bautistas. Los que fueron de mi edad, todos borrachos. Bautistas, pero borrachos. Maldicientes, mal hablados. Por los Jiménez, todos son religiosos en su fe católica. Así que si yo me hubiera quedado allá con ellos, nunca hubiera conocido al Señor. Pero doy gracias a Dios que me trajo. En México, y Dios tenía todo preparado. Mire, yo viví en 2 lugares. Acá por Valle Hermoso, en la casa donde vivíamos, en la casa de enfrente, un predicador pentecostal. Yo tenía 3 años cuando llegué allí, y allí todavía no recuerdo mucho de ellos, pero recuerdo un coro que cantaban, y me acuerdo en forma de sueño, pues yo era niño todavía, pero el pastor predicaba ungido, hermano, con mucha unción. Y yo luego a los 7 años nos movimos allí para finalmente donde crecimos, donde ya me crié. Y mi papá siento bien católico, hermano. Mi papá fue el último que se convirtió de la familia, pero muy católico. Pero desde que llegamos a México nos empezó a llevar a oír la palabra. Así que yo agradezco a Dios. Yo estoy oyendo el evangelio que yo puedo recordar desde 4 años para acá. El evangelio pentecostal. Y doy gracias a Dios por esa bendición. ¿Sabe lo que dice en Efesios? Dice que Dios ustedes que son salvos, que hemos sido salvos, Dios nos escogió desde antes de que formara el mundo, ya Dios ya nos conocía. Y nos predestinó para cuando ya llegado el tiempo, fue venir al Señor. Y doy gracias a Dios por esa bendición. La palabra iglesia, hermanos,
Quiere decir congregación de personas llamadas a salir fuera de las costumbres de la gente, de apartarse de las prácticas pecaminosas de la presente generación. Y dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 19, apártese de iniquidad, es decir, de maldad, toda persona que invoca el nombre de Cristo. La iglesia, hermanos, es el conjunto de personas de todas las razas bajo el cielo. Mire que tenemos hermanos en la fe en todas partes del mundo que vayamos. Yo me recuerdo en uno de los viajes que hicimos, estábamos visitando el teatro en Cesarea, y un hermano se bajó allá hacia abajo, estábamos nosotros arriba. Sentaba 80,000 personas ahí en Cesarea, el teatro. Y abajo, allá en la plataforma allá abajo, se bajó un hermano y empezó a cantar, cuán grande es Él. En eso que estaba cantando el hermano, llega un grupo coreano, y una hermana se fue pronto a correr, y el hermano cantaba en español, cuán grande es Él, la coreana en coreano, y llegó otro grupo americano, y una hermana corrió otra vez también allá, y tres idiomas cantando el mismo canto. Donde quiera que vayamos, tenemos hermanos en la fe. La iglesia, hermanos, es el conjunto de personas de todas las razas bajo el cielo, nacidos de nuevo en Cristo y santificados por el poder del Espíritu Santo, y llamados a salir fuera de la corrupción que practica nuestra generación. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 9, apartados para servir al Dios vivo y verdadero. Y en Efesios 2 y verso 21 dice, para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está el Señor, hermanos. No está en persona como nosotros, pero en su espíritu está presente. Me gusta un texto que dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire qué dice, y vendremos a Él y haremos con Él morada, nos quedaremos a vivir con Él. Así que en la persona del Espíritu Santo está presente el Padre y está presente el Señor Jesús. Y esta mañana aquí están con nosotros. Aquí están con nosotros. Para ser un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. La dispensación de la gracia, hermanos. La dispensación de la gracia es maravillosa. Es el tiempo de operaciones milagrosas del Espíritu Santo. Toda persona que se convierte a Cristo y le recibe como Salvador, su alma es renovada, su corazón es transformado y es renovada su mente. Mire qué bonito es esto, la obra que hace Dios. Antes pensaban en otras cosas, pero ahora pensamos en Dios. Pensamos en la palabra, nos acordamos del texto, nos acordamos del canto, nos acordamos de todo lo que es hermoso en el Señor, la experiencia que hemos vivido. Entonces, su vida completa es transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. El nuevo creyente, hermanos, la persona que se convierte a Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, es una nueva criatura. Son con una nueva vida para gloria de Dios. Y llenos y ungidos por el poder del Espíritu Santo, el cristiano es un vaso útil para honra y gloria en el servicio de Dios, y sin temor habla y testifica de Cristo. Los apóstoles Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados y amenazados por los miembros del Sanedrín, que en aquel tiempo eran la corte federal, o sea, eran la corte, la Sanedrín era la corte suprema entre los judíos de aquel tiempo. Y dice en Hechos capítulo 4 y versos 19 y 20, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, les dijeron Pedro y Juan a la autoridad, a la máxima autoridad, juzguen ustedes si es justo delante de Dios
que nosotros les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. A nosotros Dios nos ordenó y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos oído de Él. En un tiempo, hermano, tan difícil como el nuestro, en un tiempo tan difícil y tan peligroso como el nuestro, cuando la fe cristiana es amenazada por un ambiente frívolo de indiferencia y un espíritu negativo contrario a las verdades de la fe cristiana. De esto, hermanos, advirtió el Señor a aquellos a quienes les habló, que fueron los apóstoles, y a nosotros que vivimos en este tiempo, cuando dijo en Mateo capítulo 24 y verso 12, el gigantesco desarrollo de la maldad afectará la fe y el amor de muchos se enfriará. Mis amados hermanos, para poder resistir el fuerte viento de frialdad religiosa, para poder vencer la firmeza, la fuerza maligna de espíritus contrarios que luchan contra la vida de la iglesia. Y para estar preparados cuando el Señor Jesucristo venga a levantar los que son suyos. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 19, que Dios conoce a los que son suyos. Podemos ver mucha gente en las congregaciones, pero no todos son de Cristo. Hay mucha gente que es mala, que es pecadora, practica sus pecados. Pero de entre todas las iglesias, de todos los grupos, de todas las denominaciones, yo creo que el Señor tiene pueblo. Mire, yo bauticé 2 personas que se convirtieron en la iglesia Guadalupe, católicos. Cuando llegó el primero, son dos hermanos, el hermano ya murió, el mayor ya murió, pero el más chico. Llegaron los 2, pero el mayor llegó primero. Yo no lo conocía, llegó con su Biblia, que estuvo en el culto, y yo lo veía muy, pues él buscaba ver si nosotros teníamos monitos arriba, como tiene la iglesia católica. Y no, pues no vio nada. Y ya cuando se acabó el culto, me dijo, hermano, el Señor me salvó en la iglesia Guadalupe. Me dijo así, y ya me dijeron que van a correr. Me dijo, ya me dijeron que van a correr, pero mientras no me corran, yo voy a estar allí porque yo tengo que hablarles a mis hermanos. Les testificaba de Cristo. Un día llega el más chico, le digo, oye, ¿y por qué corrieron a Reynoso de la iglesia? Dice, mire, hermano, se paraba y le decía al padre, mire, padre, esos moros que tiene ahí, padre, no son santos, padre. Yo sí soy santo, dígame algo. A ver, pregunte, hábleles a ver si le contestan. Dígales algo, mándenles algo, a ver si le contestan. Y dice que les decía, mire, padre, yo sí soy santo. Dígame algo, yo le contesto. Mándeme algo, yo se lo hago. Yo sí soy santo. Y hasta que llegó el momento que lo corrieron, hermano. Yo bauticé a los 2. Yo los bauticé a los 2. El hermano mayor ya murió. Y el otro está en la iglesia, en la otra iglesia, ahí enfrente de nosotros. Entonces, gracias a Dios por la misericordia de Dios, hermano. Gracias a Dios por la misericordia. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que vamos a asegurarnos de que sí somos del Señor. Vamos a asegurarnos de que sí somos del Señor. Vamos a asegurarnos que sí somos del Señor, que el Señor vive en nuestra vida, que el Señor vive en nuestra alma. ¿Sabes lo que yo hago todas las mañanas? Yo invito al Señor que haga su morada en mi alma, que haga en mi alma su habitación y que Él guíe mis pasos. Y le digo, Señor, te encargo mis actos de este día, te encargo mis palabras, te encargo el sentir y el pensar de mi corazón y guíe mis pasos por senda de justicia y de rectitud. Mi oración cada mañana, eso es cada mañana, cada mañana. Amados hermanos, para poder resistir el fuerte viento de frialdad religiosa, para poder vencer la fuerza maligna de espíritus contrarios que luchan contra la vida de la iglesia, para estar preparados cuando el Señor Jesucristo venga a levantar los que son suyos, necesitamos el fuego y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es suficiente
para ninguna persona. No es suficiente para mí, no es suficiente para usted, no es suficiente la forma religiosa de culto. Conocer la forma religiosa de culto. No es suficiente, no edifica conocer el programa que se sigue en el culto. No es suficiente para nosotros la asistencia al templo y ser parte de la congregación, pero todos necesitamos el testimonio del Espíritu Santo en nuestra alma. Dice en Romanos capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, para vencer los ataques despiadados del enemigo, para apagar, dice en Efesios capítulo 6 y verso 16, los dardos encendidos del maligno, para resistir las fuerzas infernales que luchan contra la iglesia y contra las almas de nosotros, para estar firmes y en pie cuando el Señor Jesucristo venga. Pidamos al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Mire, cuando yo me convertí se enfatizaba mucho eso, ¿no? Hace 75 años ya, 70 años. Se enfatizaba, se convertía la persona y los líderes, y los pastores interesados, busca el Espíritu Santo, pide el bautismo del Espíritu Santo y pide el bautismo del Espíritu Santo. De eso ya no se menciona nada. En las iglesias ya no se menciona, no oye usted eso. Y me acuerdo de una persona que se fue de la iglesia hace muchos años. Dijo, no necesitamos eso. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Se acuerdan ustedes que tuvimos un tiempo de visitación en la iglesia? Los cultos comenzaron a las 6 y terminaron a medianoche y nadie tenía prisa, dice. Gente que iba a trabajar a las 7 de la mañana, no tenía prisa de irse a dormir. Yo llevo veces que a las 12 de la noche andaba cerrando la puerta los domingos y comenzaron a las 6. El Espíritu Santo, hermano, se derramó de una manera tan fuerte. Aquí está la hermana Alanis, ella es testiga de eso. No sé si la hermana Jesucita también. Sacaban a la gente cargada, borracha en el espíritu de la iglesia. No borracha mala, no por vino, era embriagados del espíritu, llenos del espíritu. Dios hizo cosas maravillosas. Nosotros, hermanos, necesitamos esa presencia. Necesitamos esa presencia. Yo les invito, les animo para que comencemos a orar por eso. ¿Qué le parece si empezamos a orar y se manifiesta el Espíritu? Nadie tenga prisa de irse a su casa, porque cuando viene el Espíritu Santo es algo lindo, hermano. Usted no se imagina. Los que ya vivimos la experiencia ya sabemos lo que es. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Mis amados y mis amadas hermanas, para vencer los ataques despiadados del enemigo, para apagar los dardos encendidos del maligno, para resistir las fuerzas infernales que luchan contra la iglesia y contra nuestra alma, para estar firmes sin pie cuando el Señor venga. Pidamos al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Mire que la promesa es promesa del Señor para cada persona. No es para ciertos individuos. No es para ciertos individuos. Hay una congregación, una religión, que dice que eso fue para los tiempos de los apóstoles. Y cuando los apóstoles se murieron, ya se acabó eso. Eso no es verdad. Eso es para nosotros. Para nosotros. Pidamos al Señor el bautismo del Espíritu Santo porque es para cada persona. Mire el testimonio que dice así. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Arrepiéntase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, nosotros que no pertenecíamos a aquellos tiempos, en los tiempos del fin, los que están lejos, y para todos los que se conviertan a Cristo a través del tiempo, para cuantos el Señor llame. Todavía, hermanos, esta bendición está en pie. Esta bendición está en pie. El bautismo con el Espíritu Santo no es para salvación, no. Es para los salvos, para los que ya tienen a Cristo en su corazón.
pero recibirán poder. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder. Mire, el bautismo en agua es exterior, se moja el cuerpo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo interior. Esto sucede adentro. Y los que no han tenido la experiencia, les recomiendo que lo pida. Es para usted. El bautismo del Espíritu Santo es para usted. Es para usted. Es para usted. Y para cada persona que ha creído. Es para usted. Dice en los versos 18, 38 y 39. Arrepiéntase cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos los que se convierten a Cristo a través del tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, repito, no es para salvación, es un bautismo de poder. En Hechos capítulo 1 y en el verso 8 el Señor Jesucristo dijo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todas partes y en toda la tierra. Pidamos al Señor, hermanos, esta mañana, que el fuego del Espíritu Santo santifique nuestras vidas y guíe nuestros pasos en santidad de verdad. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es un tiempo maravilloso, porque es el tiempo, hermanos, del evangelismo mundial. Y hoy se predica el evangelio en el templo, hoy se predica el evangelio en la casa, se predica en el barrio y se predica en el parque. Se predica en la radio, se predica en la televisión y en las redes sociales. Y milagrosamente el evangelio, dice en Romanos 1, capítulo 1 y verso 16, es poder de Dios para salvación a toda persona que cree. Y gloria a Dios, hermanos. En este momento el evangelio está llegando a todo el mundo. Y el Señor dijo, será predicado este evangelio del evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si ya está llegando a todo el mundo, quiere decir que no estamos muy lejos del arrebatamiento de la iglesia. Desde la eternidad, desde antes de que Dios formara el mundo, hiciera al hombre, fue y es el objetivo principal en el corazón de nuestro buen Señor, salvar a cada persona, a cada ser humano que cree y es la razón por la que Cristo vino al mundo. Lucas capítulo 19 y verso 10. Dice, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y en 1 Timoteo capítulo 2 y verso 4, nuestro Dios, nuestro gran Salvador, Dios nuestro Salvador, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Juan capítulo 3 y en el verso 17, dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que la gente del mundo, Dios mandó a su Hijo al mundo para que la gente del mundo sean salvos creyendo en Él. El propósito de Dios, hermanos, desde la eternidad ha sido y es salvar a todas las personas del mundo, hacerles miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice en Hechos capítulo 20 y verso 28, la que Él compró con su propia sangre. Y en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, dice Pedro, que Dios formó la iglesia de gente santa para que con su testimonio anuncien en todas partes las virtudes. Virtudes quiere decir los hechos admirables de Dios por medio de las cuales que su palabra, su poder y su espíritu nos arrebate de las tinieblas, nos arrebató de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable que es Cristo Jesús. Colosenses 1:13, el reino de su amado Hijo. El plan de Dios, hermanos, el plan de Dios en esta dispensación, su plan de redención es juntar a todos los santos que han creído en Cristo, formar un solo cuerpo, un organismo vivo, activo y poderoso,
y a todos en uno en Cristo, el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, y que es el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 12 y verso 13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y somos edificados sobre el mismo fundamento. Gracias a Dios que no conocemos a otro. El Señor nuestro fundamento es Cristo. Efesios capítulo 2 y verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal del edificio espiritual que es la iglesia, Jesucristo mismo. La dispensación de la gracia, hermanos. La dispensación de la gracia es el tiempo cuando Dios ha investido a su iglesia. Le ha dado una dignidad especial. Dios le ha dado a su iglesia una dignidad especial. Aunque parece igual a todas, la verdad es que es diferente. La iglesia de Cristo es un organismo vivo en Cristo y la gente y en la mente de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de que fundara el mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús, según le pareció a Él hacerlo. Yo doy gracias a Dios. Repito lo que dije hace rato, testificando. Yo doy gracias por ser parte de ese grupo. Y usted es parte de ese grupo. Y usted también es parte de ese grupo. Y todos, el Señor nos formó en un cuerpo por el poder de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, la integran o la forman hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo. Y todos juntos formamos una familia espiritual. Dice en Efesios 2:19, somos miembros de la familia de Dios. Y en Gálatas capítulo 3 y verso 26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 1 y verso 12, el Dios Todopoderoso es el Padre de todos. Qué lindo es eso. No se alegra usted porque tiene un papá. Tenemos un Padre. No un papá, pero un Padre eterno y poderoso. Hoy día, hermanos, hoy día la iglesia del Señor lucha por mantener en alto los principios del glorioso evangelio de Cristo. Lucha por alzar en alto y exaltar el poderoso nombre del Señor Jesucristo, por sostener fuertemente las santas doctrinas del evangelio de Cristo. Cuando se creen y se practican, eternizan el alma. Mientras la iglesia del Señor se esfuerza en proclamar el santo evangelio de Cristo, que salva al perdido, consuela al que llora, responde al que llama y sana al enfermo, fortalece al débil y levanta al caído. Por su parte, la iglesia apóstata, porque hay dos. La iglesia apóstata de hoy, comprometida con el mundo, ha despreciado a Dios y ha rechazado a Cristo, ofreciendo a la humanidad sufriente un evangelio barato y sin respuesta a sus problemas. Han pasado ya algunos años. Estalló una guerra en Sudáfrica, cuando la República del Zaire bombardeó a Rodesia y Mozambique por cuestiones políticas entre ellos. Los diplomáticos americanos enviados por Washington para mediar entre ellos y ayudar a resolver sus diferencias entre tales países, por alguna razón que ellos pensaron, por alguna razón que ellos creyeron conveniente, pidieron al embajador americano en Sudáfrica que a estos países envueltos en conflicto les hablaran, era mejor que les hablaran los dirigentes de su religión. Y el embajador les respondió: el único religioso
El único religioso en esta parte del país es el obispo de la Iglesia Mundial Unida, es el ecumenismo, la Iglesia apóstata. Pero es conocido en esta ciudad del Cabo con el título de El borracho de la ciudad. Y aparte de eso, él mismo confiesa que no cree en nada que sea de fe y que él es comunista. Y añadió, los únicos que eran verdaderos cristianos en el país desaparecieron hace tiempo. Mis hermanos, ¿qué esperanza puede ofrecer? ¿Qué esperanza puede ofrecer a un mundo impío una iglesia sin Cristo? ¿Qué esperanza puede ofrecer a una generación corrompida una iglesia fría y sin vida? ¿Qué esperanza puede ofrecer a una sociedad hundida en pecado una iglesia impía y pecadora? El mundo perdido que nos rodea necesita un evangelio, poder de Dios, que regenera a las personas, cambia las vidas y transforma los corazones. Nuestra generación hundida en sus vicios, necesita el evangelio, poder de Dios que cambia las vidas, que bendice las familias y trae alegría y felicidad a los hogares. Nuestra sociedad perdida, hermanos, en el pecado, necesita el evangelio, poder de Dios que salva el alma, que libra de esclavitud de pecado y produce nuevas criaturas con una nueva vida. Mis amados hermanos, roguemos a Dios nuestro Padre que haga de la iglesia Maranata, una iglesia diferente, que haga de la iglesia Maranata una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que impacte con su mensaje y con su testimonio a los vecinos que nos rodean, a la comunidad donde vivimos, que seamos una iglesia que ama al Señor, que la iglesia Maranata sea una iglesia que busca la presencia y dirección del Señor, que haga de la iglesia Maranata una iglesia que espera el regreso de Cristo. Que en esta iglesia, hermanos, ahorita estamos iniciando, que en esta iglesia, el Espíritu Santo manifieste su gloria y sus dones. El Espíritu Santo esté presente en sus reuniones. Que en la iglesia Maranata los pecadores sean salvos por el poder salvador de Cristo. Que en la iglesia Maranata los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo hablando en lenguas. Que en la iglesia Maranata los enfermos sean sanados. Que en la iglesia Maranata la virtud del Señor sanadora esté aquí presente. Y sea también donde todos los que vienen son bendecidos por la gracia de Dios. Quiero en este momento, hermanos, proponerles. Quiero en este momento motivarles. Quiero en este momento invitarles que todos juntos comencemos a orar ahora. Pónganse de pie, por favor. Comencemos a orar a Dios ahora. Y pidamos a Dios que la iglesia Maranata sea un faro de luz al que anda en tinieblas. Pidamos ahora que la iglesia Maranata sea un puerto de salvación al perdido que lo está buscando. Que la iglesia Maranata sea el abrigo al que está desamparado, sin Dios y sin esperanza. Y que la iglesia Maranata provea el pan de vida que es el que tiene hambre de Dios. Y así de pie les invito a que oremos a Dios. No tenemos un altar todavía, pero que estamos pidiendo ya por un altar. Queremos un altar donde podamos descansar, acudir y dejar nuestras culpas allí y nuestras peticiones. Oremos al Señor. Padre, gracias esta mañana.